Hechos capítulo 16, versículo 11 en adelante. ¿Lo tenemos, amada iglesia? La palabra del Señor se lee como fue inspirada por su Espíritu Santo. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo, ¿a dónde? A Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en esta hermosa noche, de poder estar en tu casa, Señor, para glorificar y exaltar tu santo nombre. Te pedimos, Padre, que sea usted hablando a nuestras vidas, conforme a la necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones. Y te ponemos desde ya, Señor, cada una de nuestras peticiones, cada una de nuestras cargas y necesidades, Señor, porque sabemos, Padre, que en ti encontramos refugio y en ti está nuestra esperanza. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar su asiento en esta hermosa noche, amados hermanos? Vamos a meditar bajo un tema el cual se llama un final inesperado. Un final inesperado es el tema que vamos a estar meditando en esta hermosa noche. ¿Cómo es el tema que vamos a compartir, amados hermanos? Un final inesperado. Hablando, amada iglesia, del acontecimiento que se relata en el libro de los Hechos, nos damos cuenta en la situación en la cual se encontraba el apóstol Pablo junto a Silas. Era una situación no muy agradable, ni quizás una situación en la cual a usted o a mí nos gustaría estar en algún momento de nuestra vida. Pero al igual que aquellos hombres del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de la misma manera, se debe de aprender, amada iglesia, a confiar en el Señor, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Hablar acerca del sufrimiento es algo que no a muchas personas les agrada hablar del sufrimiento. ¿O habrá algún hermano acá que le agrada que le hablen acerca del sufrimiento? ¿O le agrada experimentar lo que es el sufrir o el dolor? Yo pienso que a nosotros como seres humanos no nos agrada hablar de esas cosas. Pero la noticia en esta hermosa noche, amada iglesia, es que tarde o temprano,
como todos los seres humanos, debemos de aprender a vivir situaciones o experiencias que nos van a traer sufrimiento a nuestras vidas. Y ahora vemos una situación en la cual se encontraba Pablo y Silas, un episodio de dolor, de sufrimiento, de tristeza. Y alguien puede decir por ahí, hermano, pero estos eran grandes hombres de Dios, pero tenían al mismo Dios que usted y yo tenemos, adoraban al mismo Dios que usted y yo adoramos, predicaban al mismo Dios que usted y yo predicamos. Entonces, amada iglesia, nos damos cuenta a través de la Escritura que hablar acerca del sufrimiento y del dolor no es algo nuevo ni algo extraño. Lo único que a nosotros los seres humanos no nos agrada hablar de esas cosas. Y deberíamos de irnos acostumbrando a atravesar momentos difíciles en nuestra vida. La palabra del Señor nos muestra y dice nuestro Señor Jesucristo en unas palabras: en el mundo tendréis aflicciones, y las aflicciones traen consigo dolor y tristeza. Pero también nos da la respuesta y la salida y dice: confiad en mí porque yo he vencido al mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Por eso, de igual manera, en esta hermosa noche quiero compartirle esta historia en la cual se relatan momentos de dolor, de tristeza, de angustia, pero al igual manera de esperanza y esperanza en Cristo Jesús. Por eso el tema de esta noche de la predicación, un final. En el momento que Pablo y Silas son llevados a la cárcel, principalmente podemos ver la primera característica por qué fueron llevados a prisión estos grandes hombres de Dios. Y fueron llevados por el simple hecho de haber liberado a una muchacha que estaba endemoniada. Por esa razón fueron llevados presos. Lo acabamos de leer. ¿Qué le parece, amado hermano, así a simple vista, que el apóstol Pablo y Silas fueron llevados por ese delito? ¿Le parece a usted una manera justa o una manera injusta? Una manera injusta. Porque al contrario, estas personas tenían que haber estado agradecidas por la obra que estos hombres misioneros habían hecho en ese momento, de liberar a aquella mujer de ese demonio que estaba posicionada en ella. Pero ahí es donde se cumple también la palabra, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y fueron llevados presos por una causa injusta, por una razón injusta, por algo que no tenía que ser de esa manera. Ahí comienza el sufrimiento y el dolor para el apóstol Pablo y para Silas. Y cuando son llevados a prisión, no antes de ser introducidos al calabozo, la ley romana acostumbraba que tenían que ser primeramente azotados antes de llevar al calabozo. La ley romana acostumbraba que tenían que ser 40 azotes menos uno, 39. Dice ahí que los magistrados, la historia cuenta que los magistrados siempre acostumbraban a andar cargando una vara. Yo no sé cuántos de los que están aquí se recuerdan de sus abuelas. Yo me recuerdo de mi abuela, fíjese. Y me recuerdo la varita que andaba del palo de café, de unos palos de café. ¿Cómo picaba esa varita? Ardía. Yo me pongo a pensar en el dolor que este hombre, Pablo y Silas, atravesaron. A nosotros nos dolería que nos dieran quizás un azote con una vara. Pero a estos hombres se les dieron 39 azotes. Y no vaya a creer, amado hermano, que les dejaban las túnicas, que les dejaban las sotanas y que encima de la ropa los iban a azotar.
Ahí la escritura dice que los magistrados rasgaron sus vestidos, se los arrancaron, los dejaron desnudos. Aparte de la vergüenza que los estaban haciendo pasar delante de la multitud de personas, delante de toda la multitud de gente, el dolor que le causó esos 39 azotes en sus espaldas. ¿Cómo creen que terminó la espalda de Pablo y Silas, amados hermanos? Dice nuestro pastor, cree que daban gritos de júbilo en ese momento. En ese momento sentían dolor como seres humanos, como personas, sentían dolor. Y más cuando recordaban que estaban siendo azotados por una razón injusta. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado algo a su vida que usted cree que es injusto? ¿Cuántas veces a usted le ha pasado algo en su diario vivir que cree que es injusto que a usted le pasen esas cosas? Muchas veces vivimos situaciones que creemos que son injustas que nos pasen a nosotros. Pero estos hombres estaban siendo azotados, golpeados, denigrados. Estaban pasando vergüenza, pena, por una razón injusta, por hacer la obra misionera de nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta muchas veces este libro de los Hechos porque el doctor Lucas relata muchos acontecimientos que sirvieron de ejemplo y siguen sirviendo para hoy en día nuestra vida fortalecerse en la fe y en la confianza en nuestro Dios. Para seguir creyendo, amada iglesia, que esos milagros que sucedieron en este libro de los Hechos son los milagros que usted y yo podemos experimentar ahora en día en los caminos del Señor. Porque es el mismo Dios que adoramos. Es el mismo Dios que se sigue predicando hasta el día de ahora. Es el mismo Espíritu Santo que estaba con Pablo y Silas, el que está con cada uno de nosotros, amada iglesia. Pero ¿sabe que hay algo que necesitamos usted y yo? Tener la fe que estos hombres tenían. ¿Cómo es el título de la prédica de esta noche? Un final inesperado. Cuando vienen momentos de dolor a nuestra vida, cuando vienen preocupaciones a nuestra vida, cuando vienen problemas, multitud de problemas a nuestra vida, ¿qué es lo que usted y yo esperamos que termine esa situación? ¿Cómo esperamos terminar todo eso? Sea honesto. ¿Cómo esperamos que terminen las cosas? Muchas veces esperamos que terminen de la peor manera. Muchas veces esperamos que las cosas terminen de la manera más catastrófica, de la manera más difícil. Y más cuando usted le viene una prueba y no ha salido de una y hay otra prueba más encima. Y no ha terminado de salir de una situación difícil cuando viene otra más a su vida. Usted está viviendo momentos de crisis, de dificultad, de escasez en su hogar, en su familia. Y sabe que el sueldo no le alcanza y de repente le dicen, mire, ahí le vamos a llamar cuando le necesitemos, váyase a descansar a su casa. Aquí está su cancelación, los días que ha venido y ahí le avisamos. ¿Y de qué manera actuaría el creyente, el cristiano? ¿De qué manera actuaría el que es hijo de Dios? El que conoce al Dios que le alaba y que le sirve. Si lo primero que hacemos, hermanos, es renegar. Lo primero que hacemos es quejarnos.
Señor, es que tú eres bien injusto conmigo. Yo como te sirvo, yo como te canto, yo como hago limpieza en el templo, yo como no me pierdo los cultos, no fallo a los ayunos, yo como esto y que lo otro. Y qué injusto eres tú, Dios. Eso es lo primero que hacemos. Y no esperamos el final que Dios tiene preparado. Por eso le hemos llamado en esta noche a la predicación un final inesperado. Porque a veces esperamos que las cosas terminen de una manera diferente. Pero se nos olvida que los planes de Dios son perfectos. Que la mente de nosotros como seres humanos es finita, mas la mente de Dios es grande y poderosa. Y ve, amado hermano, lo que sigue diciendo ahí en el versículo 23 del capítulo 16. Ya vimos la causa por la cual ellos habían sido llevados a prisión y la razón por la cual ellos también habían sido azotados. Aparte de la causa de estar haciendo la obra misionera de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual estaban enojados los magistrados, era porque ellos habían perdido en ese momento sus ganancias deshonestas y ahora ya el negocio se les había venido abajo. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase ¿cómo? Con seguridad. Versículo 24. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo. ¿De dónde? De más adentro. Y aparte de eso, dice la Escritura, les aseguró los pies. ¿A dónde? En el cepo. Hay dos puntos de vista que hablan acerca de esta posición del cepo. Algunos dicen que era una posición encorvada en la cual quedaban de una manera un tanto así. Y la otra corriente habla acerca de un cepo que estaba anclado al suelo y que Pablo y Silas tenían que estar de una manera sentados, pero con sus pies atados al cepo. El cepo, para que se haga una idea, ¿cuántos han visto las yuntas de bueyes? ¿Ha visto cuando les ponen el yugo? Una madera atravesada. Algo así era el cepo. Lo único que tenía unos orificios donde metían los pies o las manos de las personas. Pero no vaya a creer que estos orificios que tenía el cepo eran unos orificios grandes extremadamente que el pie bien fácilmente lo sacaban y lo metían. No, de ninguna manera. Eran unos orificios extremadamente delgados, que aparte de la posición incómoda en la cual Pablo y Silas se encontraban, tenían que resistir el dolor que les causaba en sus tobillos de tenerlos fuertemente apretados. Yo no sé cuántas veces a usted le pasó, a mí me pasó en una ocasión. ¿A cuánto nos ha pasado cuando nos ponemos unos zapatos que no son de nosotros, que no son a nuestra medida? Molesta, es incómodo. Prefiriera uno andar descalzo. Mire, en la niñez muchos de nosotros, el tío venía de Estados Unidos, ¿crees que te quedan estos zapatos? Sí, sí me quedan, tío, se ven bien bonitos, me quedan, le decía uno. Y tal vez su número de calzado era 7 y los zapatos eran talla 5, pero usted le decía que le quedaban, con tal de que no se los regalaran a alguien más. Lo bonito era cuando se ponía esos zapatos usted para andar ahí modelándolo a sus amigos, a sus primos, para darles envidia. Ahí andaba algo que caminaba algo tieso porque no podía mover bien los pies. Pero el dolor era insoportable. Un par de zapatos que no le queden, que no sean de su talla, le causan dolor. Ahora póngase a pensar en la posición que se encontraba Pablo y Silas, con el dolor en sus tobillos.
con el dolor en la posición que se encontraban, ya fuera sentados o ya fuera encorvados de pie, era un dolor terrible. Y si a eso usted le agrega el dolor en su espalda, porque no crea que los azotes iban a ser ahí suavecito, con cuidado. Los azotes eran hasta que le reventaban la espalda, hasta que la espalda estaba cubierta de llagas, hasta que le sacaban sangre. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero cuando usted se cae, se hace un raspón en la rodilla y después se pone el pantalón, se pone el pan, se pone calzoneta y se le pega en el raspón. Qué dolor más terrible. Y más cuando usted se está quitando la ropa y se le ha pegado el pantalón. Quiere salir corriendo, hermano, del dolor. Imagínese el dolor que Pablo y Silas estaban viviendo en ese momento. Yo no sé a cuánto nos pasa. A mí me pasa. ¿Cuánto se le duermen los pies cuando está ahí medio mal sentado? Se le duermen los pies. Con unos 15, 20 minutos que esté en una mala posición, se le duermen los pies. ¿Cómo cree que sentían sus pies estos hombres de Dios? ¿Cómo cree que se sentían en ese momento? Si seguían siendo seres humanos como usted y yo, como el hermano que tiene a la par. Si estos hombres han de haber pensado que lo único que les faltaba ahí, que les llegara al final, la muerte. Que va a terminar este año 2020. ¿Cómo ha pensado usted muchas veces que iba a terminar de salir de la pandemia? ¿Cómo pensó que iba a terminar su familia? ¿Cómo pensó que iba a terminar su carrera? Muchas veces estamos nada más en un final inesperado. Así como se encontraban aquellos dos hombres. Cuando Pablo quizás se embarcó para iniciar su segundo viaje, eso no se lo esperaba a Pablo quizás. La primera vez le pasó, pero él quizás no se lo esperaba una segunda, ni una tercera, ni cuarta vez. Ya con la tercera vez ha de haber dicho Pablo, no, Dios se va a glorificar, ha de haber dicho Pablo. Pero en la segunda ocasión, Pablo quizás estaba hasta un punto de quizás desanimado. ¿Le gusta que se le hable del sufrimiento? ¿Le gusta que se le hable de dolor? ¿Le gusta vivir situaciones que le causan dolor y sufrimiento a su vida? Le hago yo una pregunta en esta noche. ¿Nos gusta a nosotros como cabezas, padres, madres de familia ver a nuestros hijos sufrir? Yo creo que no nos gusta. Y el dolor que en este momento Pablo y Silas estaban viviendo en su carne, en su naturaleza, no era un dolor fácil ni sencillo. Era un dolor en el cual ellos lo único que pensaban era que cómo iban a salir de ese lugar, si es que salían. Si es que salían. Y el versículo 24 sigue diciendo, mire amado hermano, en su última parte, y les aseguró los pies en el cepo. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Qué es lo que hacía Pablo y Silas? Cantaban himnos. ¿Sabe, amada iglesia, que la alabanza a nuestro Señor Jesucristo también es considerada y representa también sacrificio? Se recuerda en aquel momento que Abraham iba a dar a Isaac, su único hijo, en sacrificio a Dios. Y Abraham, cuando
tomó camino hacia el monte que Dios le había ordenado, dice la Escritura que él le dijo a las demás personas que iban con él: espérennos aquí, que yo y el muchacho iremos y adoraremos a Dios. La alabanza representa sacrificio también de igual manera. Y Pablo y Silas, a medianoche, dice el versículo 25, en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor, en medio de su quebranto, en medio de la situación en la cual se encontraban, estos hombres, dice la palabra, que oraban y cantaban himnos a Dios. No era la hora que normalmente acostumbraban ellos a hacer oraciones. No era la hora acostumbrada tradicionalmente que los judíos hacían oraciones. Pero en el momento de dolor y de dificultad, lo único que quedaba era orar y adorar al Señor. Yo no sé qué es lo único que a usted le ha quedado, amada iglesia. No sé qué es lo que tiene usted en sus manos, o qué es lo único que usted tiene ahorita mismo en su vida, que usted puede decirle: Señor, no tengo nada más que ofrecerte, pero aquí están mis labios, aquí está mi boca para cantarte. No tengo probablemente nada más que ofrecerte, pero aquí está mi vida, aquí está mi corazón. En medio de una dificultad, en medio de una crisis, en medio de una situación difícil, amada iglesia, lo único que usted y yo podemos hacer es clamarle al Rey de Reyes y Señor de Señores, y acordarnos que hay un Dios poderoso que existe, que recibe la alabanza de su pueblo, que recibe la adoración de su iglesia, que no se ha olvidado de que hay un pueblo que se guarda para Él. Es que ese es nuestro Dios, iglesia. Ese es nuestro Señor. Hágase una pregunta a su vida. No le digo que le pregunte al hermano que tiene a la par, porque no le va a entender por la mascarilla. Pero hágase una pregunta. ¿Qué hubiera hecho usted o el hermano que tiene a la par en la situación que se encontraba Pablo y Silas? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué cree que hubiéramos hecho, amada iglesia? Si a veces con un billete de A5 que se nos pierde y andamos bien enojados. Si a veces con solo que le arañaron el carro, se lo rayaron, se lo golpearon, ya anda bien enojado. Si a veces solo porque el jefe lo mandó a descansar, vaya de vacaciones, pero no pagadas, ya anda bien molesto el hermano, pierde el gozo. ¿Cuántos de nosotros habremos renegado cuando iniciamos la pandemia de este año? ¿Cuántos de nosotros nos habremos quejado? ¿Habremos renegado en más de alguna ocasión de todo lo que estábamos viviendo? Pablo y Silas oraron y cantaron himnos al Señor. Vea la convicción que estos hombres tenían. Algo bien curioso, amada iglesia, a veces nosotros nos ponemos a pensar de las personas que están encerradas, que están presos o están aislados, y fácilmente nosotros decimos: esas personas están presos y ahí nada más están encerrados. Pero el ejemplo más claro que yo le puedo poner en esta noche es cuánto tiempo usted y yo pasamos encerrados en nuestras casas en esta cuarentena. Y sabe, amada iglesia, que muchas personas están sufriendo enfermedades psicológicas, de nervios, de ansiedades, por el encierro que han tenido en sus hogares. Ahora póngase a pensar en aquellas personas que están en las prisiones.
Si perder la libertad para un ser humano, eso no es fácil. ¿Cuántos ancianos cayeron en depresión en medio de esta cuarentena que no podían ni salir a la puerta? Y se enfermaron. E incluso me atrevería a decir que no solamente ancianos, sino que hasta jóvenes. Los niños ya no se diga. Si es que perder la libertad para las personas, amada iglesia, eso no es fácil. Y Pablo y Silas en ese momento habían perdido su libertad. En ese calabozo, en el más escondido que estaba, en el que estaba más al fondo, en el que no entraba pero ni un rayo de luz. Más adelante dice que el carcelero tuvo que pedir antorchas para poder alumbrar porque no lo veía de la densa oscuridad que había en ese calabozo. Si al menos aquí, si apagamos las luces, creo que aunque sea el pelo o los dientes nos van a blanquear, pero algo vamos a ver. Pero en el calabozo, en el más profundo, en el de más adentro, no se veía absolutamente nada. Probablemente en ese calabozo lo único que se encontraba eran malos olores. Quizás hasta excremento había en ese calabozo. Podríamos decir que en ese calabozo habían quizás insectos. ¿Cuántos de los que están aquí tienen cucarachas en su casa? Solo yo. Y esto que medio tenemos ahí, medio aseado, lejía, pinesol, desinfectante, y de vez en cuando se mira alguna cucaracha por ahí pasar. Se mira algún ratón, uno que otro. Y uno dice, es que de la finca de a la par se vienen, dice uno. A la finca le echa la culpa. ¿Qué cosas habrán habido en ese lugar, en ese calabozo? ¿Qué olor cree que se respiraba en ese calabozo? A pino silvestre, hermano. A Paco Rabanne, un aroma así. Me imagino, amada iglesia, que ese olor que despedía, la humedad que había en ese lugar, era asfixiante. Solamente sentir aquella humedad quizás era asfixiante para Pablo y Silas estar en ese lugar. Y vea lo que sigue diciendo el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. En el momento más difícil de toda persona, amada iglesia, lo más recomendable es que usted y yo le oremos al Señor. Que no se le olvide que usted tiene esa arma poderosa. Que no se le olvide que usted tiene ese poder de orar, de buscar a su Padre en oración en el peor momento de su vida. Podrá no tener amigos, podrá no tener familia, podrá no tener a quien acudir, pero ahí está Dios pendiente de su vida. Ahí está Dios esperando que usted le clame, que usted le busque en oración, que le diga: papá, me siento destrozado, me siento mal, pero aquí están mis rodillas delante de ti. Amada iglesia, es que es el Dios que usted y yo tenemos. Se llama Jehová de los ejércitos, el que no ha perdido ninguna batalla, que no hay pandemia que pueda contra Dios, no hay pestilencia que pueda con nuestro Dios. Es que no, usted y yo podemos estar en crisis, pero nuestro Dios no está en crisis. Usted y yo podemos no tener fuerza ya ni para hablar con la mascarilla, pero nuestro Dios sí tiene atento su oído al clamor de su pueblo. Pero lo que menos hacemos cuando estamos en esas situaciones es buscar a Dios. ¿Alguna vez usted se ha enojado con Dios? Séame sincero. ¿Alguna vez usted se ha resentido con Dios? Yo ya me he resentido con el Señor.
Pero he reflexionado y he entendido que el que pierdo soy yo y no el Señor. Dios sigue siendo Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado y alguna vez usted le ha dicho: Señor, es que tú eres bien injusto conmigo. Señor, es que yo pruebo por un lado, pruebo por otro y no veo una. Y lo mejor quizás es que yo ya no vaya a la iglesia, que yo ya no me congregue. Y probablemente así estarán pensando muchos hermanos que hoy no vinieron al culto. Probablemente así estarán pensando muchos hermanos que hoy ya no quieren congregarse. Una pandemia los hizo retroceder. Una cuarentena nos hizo retroceder muchas veces. Y vea lo que sigue diciendo el versículo 25. Dígale al hermano que tiene a la par: un final inesperado, dígale. Versículo 25. ¿Cómo dice la última parte? Y los presos los oían. Los presos los oían. Y me llama la curiosidad, amada iglesia, que estos presos, en vez de decirles: cállense que queremos dormir, ya eran las 12 de la noche, medianoche, dice la escritura que los escuchaban, los oían. Y quizás algunos presos decían: estos están locos, estos ya quedaron directos, estos ya no tienen solución, ya quedaron trastornados, quizás decían los presos. ¿Cuántas personas habrán allá afuera que no entienden que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? ¿Cuántas personas habrán allá afuera que no entienden por qué a usted se le puede estar cayendo el mundo en 1000 pedazos, pero usted sigue cantándole alabanzas a su Dios? ¿Cuántas personas habrán allá afuera y le preguntan: bueno, y vos que no estás bien emproblemado, que aún seguís con ganas de adorar al Señor, aún le seguís cantando a tu Dios, aún le seguís sirviendo a tu Dios? Es que, amada iglesia, nosotros no nos movemos por lo que vemos, nos movemos por la fe que tenemos en Cristo Jesús, nos movemos por la convicción que el cristiano tiene de que un día verá la gloria de Dios manifestarse sobre su vida. Nos movemos por fe y no por lo que vemos. Si nos moviéramos, amada iglesia, por lo que vemos, ¿a dónde estuviéramos? Estuviéramos totalmente perdidos. Pregúntese si Pablo y Silas se hubieran movido por lo que veían, si no veían nada en ese momento, hermanos. No veían nada. En esa oscuridad no tenían visión de nada. Y vea lo que dice el versículo 26 para ir finalizando. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuántos tenemos un Dios sobrenatural? ¿Cuántos tenemos un Dios que hace cosas inexplicables? ¿Cuántos tenemos un Dios que no necesita darnos explicación de nada para obrar un milagro sobre nuestras vidas? Es que Él abre puertas donde no las hay. Él hace caminos donde hay solamente desierto. Él envía la provisión a sus hijos donde no hay. ¿Sabe, amada iglesia, cómo es que hubo este terremoto? Se sacudieron y se estremecieron de tal manera que las cadenas fueron rotas, pero el techo no les cayó encima. ¿Cómo fue eso? Algo sobrenatural. Algo que solamente Dios lo puede hacer. Yo no sé cómo Dios va a hacer para cancelar sus deudas, pero de que lo hace, lo hace.
Yo no sé cómo Dios va a hacer para hacer ese milagro sobrenatural que usted le está pidiendo, de restauración de órganos, de restauración quizás de hígado, quizás de riñones. Yo no sé cómo Dios le va a dar esa sanidad, pero de que se la da, amada iglesia, porque ese es el poder del Dios que usted y yo adoramos. Yo no sé cuántos estarán en esta noche aquí angustiados porque no tienen para la cena de su familia. Pero sí le puedo asegurar algo: Dios no lo va a dejar aguantar hambre. Dios no lo va a dejar que aguante hambre, amado hermano. Quizás usted ahorita mismo está preocupado por el pago, la cancelación de alguna factura, de algún recibo, no lo sé. Pero créale al Señor que Dios le va a proveer. Crea que hay un Dios todopoderoso que va a suplir su necesidad. Si Dios le está hablando a su vida espiritual primeramente, es porque Dios tiene el cuidado de su vida, amada iglesia. Es porque Dios no lo ha abandonado. Dios aún lo tiene en la mira. Dios está pensando en sus necesidades y Él ha visto el esfuerzo que usted ha hecho al venir en esta noche y a recibir la palabra de parte de Dios. Yo no sé si usted lo cree, pero yo que usted estuviera dándole aplausos a nuestro Dios, esa ofrenda de palmas a nuestro Señor, porque yo sé que algo Dios va a hacer en esta noche. Y vea lo que dice, amada iglesia, el versículo 26 en su última parte: y las cadenas de todos se soltaron. Dios ya rompió esas cadenas, iglesia. Dios ya nos sacó de la esclavitud del pecado. Dios ya rompió esas cadenas de deudas. Dios ya rompió esas cadenas de enfermedades. Lo único que usted y yo tenemos que hacer de aquí en adelante es creerle a Dios. En medio de toda esta pandemia que hemos vivido, ¿cree usted que Dios nos ha dado el privilegio de seguir viviendo por gusto? Es porque Dios se ha glorificado. Es porque Dios tiene un final inesperado para cada uno de nosotros. Vea lo que dice el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó el ¿qué? El corvo. Y se iba, ¿qué dice la palabra? Se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Este hombre no sabía el final que le esperaba. Este hombre de decepción que creyó que ya la sentencia de muerte había sido aquel temblor y que las puertas quedaran abiertas, dijo: de manera de honor, como lo consideraban ellos, se quería suicidar él solo. Para un soldado romano era mejor, preferible matarse él solo y no ser avergonzado delante de todo el pueblo y ser condenado a muerte. Se considera, dada la historia, a que este hombre carcelero quizás era uno de los soldados ya retirados, y también porque habla acerca de su familia. Pero eso nada más como historia, no está escrito aquí dentro de la palabra del Señor. Pero no descartamos que este hombre, cuando Pablo y Silas se topan con él, y vea lo que sigue diciendo más adelante, pensando que los presos se habían huido. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, ahí entraron las antorchas porque no podía ver nada, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, vea estas palabras: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Fueron las palabras de este hombre. ¿Estaba angustiado este hombre, sí o no?
Si a veces, amada iglesia, hasta que ya vemos la soga al cuello, Señor, perdóname todos mis pecados y dame la salvación. Hasta que ya sentimos que ya el agua nos llega ya, que ya nos ahogamos. Hasta que ya sentimos que la soga ya no da más. Hasta en ese momento muchas veces pedimos la salvación de Dios. Yo no sé cuántos Dios los trajo a este lugar hasta que ya estaban en el último momento. Yo no sé a cuántos Dios tuvo que apretarles la soga para que usted verdaderamente le pidiera la salvación. Yo no sé si muchos entramos acá por un milagro de sanidad, por un milagro de provisión, por un carro, por una casa, quizás inclusive por carne, no lo sé. Pero ¿cuántos en realidad habremos entrado pidiéndole al Señor, quiero ser salvo? Solo me queda decirle que en este hombre sí hubo un convertimiento verdadero. Porque él no pidió otra cosa, sino que nada más ser salvo. Este hombre fue al centro de la bendición. Las demás cosas eran añadiduras y podían esperar. Pero este hombre fue al centro de la bendición. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Pregúntele al hermano que tiene a la par si es salvo. Quisiera hacerles un examen y preguntarle a cada uno de ustedes qué significa para usted la salvación. ¿Qué es para usted la salvación? Porque algunos quizás venimos al culto y quizás ni estamos seguros si somos salvos o no. Algunos quizás ahorita mismo que estamos en el mes de octubre pensando ya si en diciembre se van a permitir los pachangones, se van a permitir esto, lo otro, preguntándose eso tal vez. Pregúntele al hermano que tiene a la par si es salvo. Los veo algo serios, hermano. Dígale al hermano que tiene a la par, este final no me lo esperaba, dígale. Este hombre fue al centro de la bendición. Ser salvo es creer en el Hijo de Dios, reconocer lo que Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ser salvos es caminar por fe y no por vista. Ser salvo significa obedecer la palabra de Dios y aceptar que Dios nos habla a través de su palabra. Porque algunos reconocemos que es la palabra de Dios, pero otros no aceptamos que nos habla a través de la palabra. Porque a veces Dios nos habla cosas que no queremos escuchar. Porque a veces queremos agradar al oído, agradar a la carne, pero no agradar a nuestra alma. Amada iglesia del Señor, Dios está interesado en que usted y yo seamos salvos, no en las posesiones terrenales que podamos tener, no en el carro que pueda andar, no en la casa que pueda tener, no en el trabajo que pueda usted obtener o que Dios se lo dé. Dios está interesado en nuestra salvación. Este hombre fue buzo y fue pilas. ¿Qué puedo hacer para ser salvo?, dijo. Ese corazón en ese momentito dio un giro total. Mire, yo me pongo a pensar que el dolor que vivió Pablo en esa prisión cuando vio el convertimiento de este hombre, a Pablo se le ha de haber olvidado todo el dolor, amada iglesia, porque el verdadero creyente sabe que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y si Dios te tiene que pasar por el fuego para que nuevas almas se conviertan a Él, dale gloria y honra a Dios porque te está utilizando. Iglesia del Señor, es que somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Cuántas personas se van a convertir por su testimonio, hermano? ¿Cuántas almas se van a convertir por su testimonio, hermana? ¿Cuántas almas van a decir, bueno, y que que no es el que estaba enfermo y estaba muriendo, y vemos a ese Dios que le sigue sirviendo? Yo quiero a ese Dios. El carcelero dijo en ese momento, ¿qué puedo hacer para ser salvo?
En ese momento a Pablo y a Silas se les olvidó todo el sufrimiento. Y vea sencilla la respuesta que Pablo le da. Vea lo que dice, ¿a dónde vamos? Versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Levánteme la mano los que creen en el Dios Todopoderoso. Levánteme la mano los que creen y confían que Dios los va a sacar en victoria de esa prueba que está viviendo. Dele una fuerte ofrenda de palmas al Señor si usted sabe que es salvo, porque Jesucristo le ha dado la libertad que solamente Él le puede dar. Solamente cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y aparte de eso, la bendición no era solo para él. ¿Para quién más? Para la casa, para la familia. Para la familia. Yo sé que usted se alegra al ver a su familia bien bendecida. Yo sé que usted se alegra al ver a sus hijos en los caminos del Señor. Yo sé que usted tiene la esperanza de un día estar con toda su familia reunidos, adorando y exaltando el nombre de Dios. Es que eso nos llena de gozo a las personas. Por eso es que yo no entiendo cuando hay creyentes que dicen, y ese es cristiano. No, hombre, si ese ni talla de cristiano tiene, ay, déjelo, por eso estoy yendo a la iglesia, para que Dios lo cambie. Es que ese no tiene planta de cristiano, hermano. Ay, déjelo que sigue yendo a la iglesia. Un día Dios le tocará su corazón y será transformado. No nos metamos con esas personas. Por eso es que yo no comparto eso. Ay, es que mire, ya vio que los muchachos ahora vienen con el pelo largo. Si el pelo no les va a salvar, iglesia. Si el pelo ahí se va a quedar, ahí déjelos. Usted encárguese de decirle, cree en el Señor Jesucristo, que Él te puede ayudar. Eso es lo que Dios nos manda. Vea lo que sigue diciendo el versículo. ¿Dónde vamos? 31, 32. Y serás salvo tú y tu casa. 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Y cómo podemos asegurar el convertimiento de este hombre, el carcelero? Después hospedó a Pablo y a Silas en su casa. Ahí los atendió, ahí los hospedó, les dio su amabilidad, las atenciones correspondientes. Estuvo pendiente de ellos. Y eso solo lo puede hacer una persona que su corazón ha sido transformado. ¿Qué le ofrecen a usted cuando llega a la casa de su hermano, de su vecino? ¿Y a qué hora se va a ir, hermano? No, vea, nosotros tenemos el corazón que tiene el carcelero de Filipos. Hospitalarios para con los hermanos, para con el prójimo. ¿Sabe, amada iglesia? Todo esto que Pablo tuvo que vivir en ese segundo viaje misionero, ese final Pablo no se lo esperaba. Dios tuvo que llevarlo a la cárcel. Dios tuvo que permitir que Pablo y Silas fueran azotados. Permitió que pasaran todo ese dolor, ese sufrimiento, para cumplir su propósito de salvar a ese carcelero y a toda esa familia. Al inicio de esa historia, Pablo no esperaba ese final. Quizás usted no espera el final que Dios tiene preparado para su vida. Pero yo puedo asegurarle lo que la Escritura dice, que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Y si Dios tiene que estremecer la tierra, causar un gran temblor, causar que quizás usted sienta dolor, sienta angustia, sienta tristeza, para lograr alcanzar más almas, Dios lo va a tener que hacer. Dios lo va a tener que hacer. Lo que tenemos que hacer usted y yo en momentos difíciles de dolor y de tristeza, orar y buscar el nombre de Dios. Buscar a Dios en oración. Póngase de pie en esta hermosa noche.